Hace muchos años hice el Camino Santiago, Ujú. que es un peregrinaje que va por Francia, cruzando España, hasta llegar a Santiago de Compostela, que queda ya en Galicia, España. Y muchos hacen ese camino por espiritual, Religioso. religión o por deporte o por buscar algo más en la vida, ¿no? ¿Ese camino qué representaba? Ese camino representaba que el apóstol Santiago está enterrado en Galicia, en la Catedral de Santiago de Compostela, ¿no? Ese era uno de los apóstoles de Cristo que tenía que predicar la palabra de Dios en Europa, fue decapitado en Roma y luego pues lo sepultaron y lo enterraron en Galicia. Entonces la caminata empieza en... La tradicional Ujú. empieza Saint-Jean-Pied-du-Port, que queda en Francia, Ok. justamente antes de los Pirineos, Mm. como que más o menos en Bordeaux, ahí donde está, donde sacas los mejores vinos de Francia, Sí. o al sur, como en el centro, entre el norte y el sur de Francia, ahí en esa zona fronteriza. Ahí empieza la primera etapa, subiendo los Pirineos, bajando y todo recto hasta Santiago de Compostela. En el camino te dan refugio de peregrino. O sea, tienes una Compostela que es una libreta en donde te van sellando el camino para que puedan comprobar que tú sí eres un peregrino, que estás caminando y que te estás echando 20, 30 kilómetros al día. Y todos los refugios de peregrino tienen como un escudo, un símbolo en el sello, en donde al final, cuando llegas a Santiago de Compostela, te dan un certificado que lo hiciste, ¿no? Y yo lo hice por deporte. Yo quería como que mi padre es del norte de España, es como, oye, es el norte, no hice el camino, tengo que hacerlo, el camino pasa por ahí. Es como ya para el europeo, el español, como ir a Meca casi, Mm. ¿no? Entonces me puse como ese objetivo de hacer el camino y en el camino em, todo vibran de una forma muy parecida, ¿no? Después de las primeras 3, 4 etapas, encuentras a mucha gente, es que mucha gente lo está haciendo, entonces es como todos están muy sensibles a la hora de las pláticas, liberan mucho peso de uno mismo, muchas historias fuertes que te comparte alguien, pero con el fin de liberarse una vez de haber hecho el camino, de no tener ese pesar en su alma, ¿no? Entonces también varios refugios de peregrinos también tienen actividades donde llegas a dormir en una sala grande, o sea, prácticamente no hay tanto lujo. Sí puedes hacerlo más lujoso, pero en los puntos donde te vas parando cada 30 o 20 kilómetros, pues no es un hotel de 5 estrellas que te vas a encontrar. Entonces, los refugios de peregrino solo piden Pero donar. hay planes o cómo es ese al hacerlo más lujoso. Pues hay Hay, uno, hay hay caminos. agencias que te cargan el equipaje, por ejemplo, y Ya. dicen, haz todo el camino y nosotros te llevamos el equipaje ¿A dónde vas a a donde llegar? vas a pasar la noche en tal hotel, ¿no? Mm. Y ya solo se enfocan en correr o algunos o caminar. ¿Y cuánto dura el camino más o menos? La tradicional son como 960 kilómetros. A ver. Y lo chido, pues es como que los refugios donde solo te piden donativo, donde si no tienes para pagar, no tienes que pagar la noche, te tienes que echar, sí, unos 30 diarios. Y ahí a veces también hacen actividades como ¿Unos que 30 qué? kilómetros Ah, diarios. 30 kilómetros diarios. Sí, Entre uno y otro hay 30 kilómetros de distancia. sí. Entonces son muchos, como vas con los monjes o duermes hasta, nos ha tocado dormir en una iglesia y ponen los colchones ahí en donde está el campanario casi, está bien chido y todos tienen un hospitalario, alguien que hospeda o que recibe a los peregrinos y hacen esa actividad donde a veces pues escribes algo muy fuerte de ti que te ocurrió en tu vida sin compartirlo a nadie, lo escribes, lo redactas y se lo das al hospitalario para que los siguientes peregrinos que llegan leen tu carta y luego la queman, ¿no? Como para dejarte también eso atrás, tu pasado. O sea, tú quemas las cartas del güey que estaba antes que tú. Sí, Tú quemaste la carta de un vato. yo por ejemplo me tocó leer en voz alta en un refugio de peregrinos de una persona que ha sufrido abusos Mm. de parte de familiares y que los perdona y que hace ese camino con el fin de, de cerrar ese capítulo, de abrazar lo que era, pero a tener un nuevo comienzo y perdonarlos a todos, con el fin del perdón, ¿no?
y pues si te llega, ¿no? O Sí, sea, claro. es algo muy, Y muy... más cuando estás en un momento en donde físicamente estás desgastado, ¿no? O sea, Exacto. te agarra también en un punto vulnerable que hace que las cosas se queden Aunque mejor no, contigo, ¿no? aunque no eres religioso, aunque no eres Ujú. sensible al esoterismo, ahí automáticamente te ves como abrazado en una situación muy, muy especial, porque luego tienen la misa del peregrino, vas a la iglesia, te bendicen en tu camino como peregrino, es una misa para todos los peregrinos y todos se reúnen y luego ya vas a dormir y sigues el día siguiente. Yo lo hice para forma como deportista, pero pues te ves, empiezas a descubrir lo hermoso y la magia del camino. Aunque los destinos no es ir a Barcelona, a Madrid, no son los destinos más turísticos, o sea, es tal vez Astorga, León, Burgos, y, y en el camino mismo, a veces pues la gente se aprovecha, como sabe que es un lugar turístico, pues ponen cosas para que quieren vender o cosas que sean un poco más esotéricos para que alguien que busca leerse la mano o lo que sea, Ya. ¿no? Y ahí en el camino me gustó mucho que después de la etapa de León rumbo a Astorga, creo que fue, llegas, ese es ya, todo es campo de trigo, ¿no? Todo es trigo, trigo, ves como todo el camino ya dorado, así como ves el aire, como crea como un oleaje en el campo de trigo. Y pues me tocó salir muy tarde. Normalmente también la gente empieza a las 5 de la mañana a caminar para no agarrar el calor y luego al mediodía 12 una estar en el refugio de peregrinos para poder conocer un poco la zona y Pero luego dormir. caminan 30 kilómetros de 5 de la mañana. No, no todos, no, Ya. Porque algunos caminar 30 kilómetros, ¿cuánto te tardas? ¿6 horas? ¿7 horas? sí, Es muchísimo 30 kilómetros. a veces también pagué los 5 euros, 10 euros que, o sea, por lo menos eran como 5 euros, ¿no? 20 kilómetros, 30, tú te moldeas a tu capacidad el camino, ¿no? Pero pagaste esos euros ¿para qué? Para dormir en un refugio. En otro, Antes de, hay los antes de, refugios gratuitos, que que son esos cada más 30. exigentes, Mm, de la distancia entre uno y otro, y luego de hecho, cada 3 kilómetros puedes encontrar un un refugio. refugio o un hospedaje, ¿no? Y la gente se levanta temprano porque luego a raíz que te vas a acercar a Santiago, que es la etapa final, pues menos probable te vas a encontrar un refugio de peregrinos con disponibilidad a las 6 de la tarde, porque ya va a estar lleno, porque de ahí empiezan a fusionarse otros caminos, el Camino del Oro, el camino por la costa de Portugal, que todos hacen parte del Camino de Santiago, pero es un camino alterno, tienes el Camino del Norte, entonces todos se empiezan a fusionar ¿Y rumbo. esos caminos alternos también tienen una historia religiosa de por qué? ¿O nada más es de que, mira, empezamos por aquí, pero desembocamos en el... Pues es como ya llegar a Santiago, el fin Mm, de llegar con el apóstol Santiago. La ok. historia, el primer camino fue el camino francés. Ese fue el primerizo que en donde ya antaños la gente empezaba a caminar, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué empieza de ahí? O sea, entiendo por qué termina ahí, pero ¿por qué empieza, en este caso, en Eh, Bordeaux? Sí, en Saint-Jean-Pied-du-Port. Saint-Jean-de-Père-du-Port. Discúlpame. Je parle un peu de français. Tu parles français? Oui. Un petit peu? Je ne comprends pas que tu dis. Como si, ya parlé, estoy un poco en la prepa, pero la neta es que Ah, pues te puedes defender, ¿no? ya, pues, Un poco de oui. me siento mucho más confiado hablando en francés que en alemán, pero no, ni cerca de hablando Pues español. muchos hablan, dicen, voulez-vous coucher avec moi? Y Ujú. dicen que hablan ya el 80% de Sí, no, francés. yo podría preguntar direcciones y presentarme y hacer cosas Ah, muy pues eso básicas que es. me permiten sobrevivir en francés, pero no podría entablar ni escuchar una conversación técnica de ningún tema en francés. No, para que no me vayan a malinterpretar la audiencia, porque hubo la canción de Voulez-vous coucher avec Sí, moi que era muy famosa en los años, no sé cuándo eran, 80 o 90, sí. que luego todos se creían que podían... Voulez-vous coucher avec moi? Exacto, que luego Foxy Brown creo que fue, y a Christina Aguilera la renovaron la canción. ¿De quién era esa canción? Mm, A ver, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Moulin Rouge Ah, Moulin Rouge. Que Moulin Rouge es es el prostíbulo antiguo que había ahí en París, que son Lady Marmalade. Lady Marmalade. Ya. Sí. A ver, vamos a buscar el year. 1974 Ah, salió esa mira. canción. Sí. No mames. Pues hasta mi padre creía que podía hablar francés. Sí, pero
Pero bueno, estábamos en por qué nace el camino en... Exacto. Entonces, ya, muchos se despiertan a las 5 y para poder asegurarse un lugar donde dormir a partir de las 12 y conocer un poco el lugar. Y yo me levanto tarde y me tocó un tramo como muy, muy seco, de mucho campo, y ya iba a atardecer y ya como que vi un puesto que uno lo nombró como un carrito así de tacos, pero hecho de madera y donde había frutas, un montón de frutas y aún frescas. Y el lugarcito se llama la Casa de Dios. De hecho, si lo buscas en Ajá. Google, hay la historia de este chico ¿Qué está busco? Casa de Dios, Camino de Santiago. Hay 6 peregrinos confinados en una casa sin luz, sin agua. ¿Es esa? Sí, esa casita, ese carrito, en lo verde, esa casita verde. Esa Ok. casita. Esta construcción La casa semi-acabada. de los dioses. Exacto. Y en ese establecimiento, tenía como frutas, café, verduras. Y yo pasé por ahí solo, no había muchos peregrinos. Y digo, ¿será que puedo agarrar? Tenía un cartelito, bienvenido, agarra lo que quieras, esto es para ti. Y ya empecé a comer, yo, oye, qué chido, ¿no? Y tenía un sello también de Casa de los Dioses para que tú puedas sellártelo en tu Compostela. Es un tipo pasaporte, ¿no? Que te Sí, en pone. tu pasaporte. Y al inicio tenías, "Ay, me va a salir alguien de detrás de la casa y va a decir 40 euros, ¿no?" Y dije, "Nah". Pero ya era tan tarde, ya era noche. Y si ves ahí donde puso un techo de lonas, dije, yo me duermo ahí. Ya. Yo me pongo ahí mi saco a dormir y chido, ¿no? Y ya, dije, Ahí no "Oh, llevabas ni tienda de campaña, era no, nada ya era más mucho sleeping peso". bag. Sí, sleeping como máximo. Porque luego lo chido del Camino de Santiago, que lo que muchos no saben, el chiste no es comprar mucho al inicio, el chiste es hacer el camino y agarrar lo que la gente está dejando en las primeras 5 etapas, porque dejan Ok, zapatos, de tanto que traen ropa. cargado ya no pueden y empiezan a dejar cosas y tú vas Exacto, agarrando. entonces ahí vas agarrando la ropa, todo, y si te hace falta algo, ya llegando a Pamplona, ya compras lo que necesitas para el camino, porque la gente pues quiere ir lo más preparado posible, pero el peso lo sientes, cada gramo te pesa. Entonces ya dijo, ya, no me va a salir nadie aquí a pedirme dinero, ¿no? Entonces eso me lo como y ya me duermo ahí, abajo la lona, y ya, comí, me pongo abajo la lona y Era llego. esa lona, o sea, identificas Sí, esa lona. tenía ahí la silla donde estaba sentado ese señor, tenía Aquí, como como un tipo sofá, ok. hasta así acolchonado estaba. Ya estaba como húmedo, pero estaba confortable el lugar. Aparte tenías una vista espectacular de todo el campo, ¿no? Porque está solo esa casa rodeado por campo de trigo. Y ahí luego ya me preparo la cama y empieza a llegar, viene un vato, ¿no? De lo lejos con una mochila llena de comida. Y ya digo, oye, yo me levanto como porque me sentí como invasor, ¿no? Oye, disculpa, ¿no? No te preocupes, duérmete, no te voy a molestar, tranquilo. Súper en su bola, empezaba como a preparar para el día siguiente la verdura y todo lo que, no la verdura, la fruta y todo lo que quería entregar a los peregrinos. Entonces, pues se me hacía muy interesante lo desinteresado que estaba hacia mi persona, que simplemente lo estaba haciendo para servir, que no había visto esto en el camino. Sí lo había visto, pero luego te piden como que un dinero a cambio, ¿no? Y ya le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Por qué haces eso? ¿Quién eres, no? Y ya él me explicó que se llama Davide, que llegó ahí haciendo el camino a Santiago, pero lo hizo en, en en un Lamborghini, lo había hecho. ¿Cómo? O sea, que pasó Como, el camino en un Lamborghini. sí, como que él tenía mucho dinero. Mm. Él era ingeniero de MotoGP. O sea, Y te lo tiró así nada más. Sí lo hice, pero yo lo hice en un Lamborghini. sí, yo lo Ya. hice como con un vehículo muy fresa, Ya. ¿no? Y iba colectando las compostelas. Y porque ya alguien me había retado que no puedo hacer el camino, y ya me lo eché en En un un día, Lambo. ¿no? Y ya hice el camino, pero luego como que se enamoró del camino, se enamoró del camino, empezó a cuestionar su vida, lo que estaba haciendo, y se sentía muy exprimido Pero siendo... ¿cómo se enamoró del camino? Lo hizo en Lamborghini, en un día.
Sí, lo Y hice le en gustó ver, me imagino que la experiencia, conocer a la gente, los que lo estaban los haciendo, los peregrinos. Es que la peregrinos. llegada luego a Santiago es impactante Mm. porque ya ahí tienen como el Botafumeiro, que es como como una vasija gigante de humo de que avientan de una esquina a la otra y la gente como que pues se libera. Hay un gente que pues monta, tal vez para alguien afuera es como un show, pero tú no sabes lo que estaba pasando en alguien que carga una cruz en todo el camino, o alguien que lo hace tal vez de rodilla, o Sí. hay gente que tiene un propósito mucho, que llega mucho más allá que nuestro entendimiento, ¿no? Entonces cuando él llega ahí, lo ve como que le marcó, ¿no? Lo entregado que estaba la gente en el camino y del desapego material en ese instante, ¿no? Así como que, porque la gente pues llega en su estado más simple, ¿no? No llegas puedes llegar con tu Ferrari o Lamborghini, pero como quiera lo estacionas y llegas a pie Ya. a la catedral, porque Sí. no puedes entrar ¿Y ese a pie es mucho camino? ¿De dónde? O sea, si traes un Lamborghini, cuando, o sea, estacionarlo y... No, pues no hay, pues no es mucho. La Ya. catedral está cerca, pero ves llegando toda la gente para Mm. llegar a la misa de peregrino que, que se llena prácticamente la iglesia. Entonces, no entré mucho más en la plática con él porque ya era de noche y lo poco que me había compartido era como que pues empezó a cuestionar su vida, si realmente necesita todo lo que tiene. Y, y tanto que se sentía muy exprimido, que regresó a su posición de ingeniero en la MotoGP, no sé para qué escuadra, ¿cómo se dice? ¿Para qué equipo? Escudería, ¿no? Sí, Bueno, eso es en la Fórmula 1, la MotoGP, la neta no sé si opera igual, me imagino que sí. sí, ¿Sí? pero ¿Tienen yo no también sé escuderías? La verdad me preguntas demasiado. Sí, a ver, vamos a buscar MotoGP. Me imagino que han de ser equipos y luego los equipos tienen piloto, ¿no? Yo creo que escuderías, ¿no? Porque en italiano es squadra. Constructores, Suzuki. Ah, Sí, bueno, bueno, se entiende, constructor. ¿no? La marca, la escudería, Sí, lo que sea. yo no sabía para quién estaba trabajando ni cuánto realmente estaba generando, pero él regresó y ya no podía continuar, ya como que regresó luego sí haciendo el camino caminando. Era ingeniero de MotoGP para algún equipo. Sí, y ganaba muy bien. Sí, ganaba muy bien. Y ya regresó y encontró esa casa abandonada. Y en esa casa como que dijo que su propósito en ese lugar, que es esa casa de que vemos aquí, que era, que era servirle a los peregrinos, de despojarse de todo el materialismo que había generado en esos años como ingeniero de MotoGP y tener una vida simple ahí enfrente de esa casa que no estaba acabada. Tú puedes ver la fachada, ese portón, adentro no había nada. Él había ahí dentro donde Él dice, compró la casa. no, esa casa está sin construirse, era como un almacenamiento. Está abandonada. Sí, O sea, él la agarró, la invadió, o sea, la agarró, o sí, ¿cómo se dice? sí. Igual, O si sea, ves que está, ahí dice Astorga, 6 kilómetros, tiene que estar justamente mm, llegando a Astorga. Lo que, si quieres es adelantarle, lo que si investigas más de esto, después, creo que hace 3 años, le quitaron la casa porque le decían que lo ocupó y no, pero llevaba ya varios años ahí como sí, digo, esto no sé qué es la noticia. Dice, 6 peregrinos confinados en una casa sin agua ni luz, símbolo del Camino de Santiago. Sí, no, pues ahí ya hicieron tal vez comunidad, pero lo que yo supe en aquel momento que ya fue hace muchos años ¿Cuándo que, hiciste tú el camino? híjole, como el 2012, por ahí. Hace 10 años. Y David, ¿ves ahí David? En septiembre de 2019 ahí abajo volvió a la majada David. ¿Se Ahí es. llamaba David? Sí, ¿David o David? David, bueno, él me lo dijo Ah, en David. italiano. O sea, tropicalizaron su nombre y le pusieron David. Y bueno, prácticamente si ahora lees, sí le quitaron, luego ya el gobierno lo vio como algo profitable y le quitaron la casa y hubo un crowdfunding para que le pudieran comprar la casa y que él pudiera seguir. No me quiero concentrar en ese lado porque la verdad Sí. pierde toda la magia de la historia, De que, pero de que era un güey que abandonó su vida lujosa sí, para poder... yo obviamente luego, después de un tiempo, me volví a meter, ¿qué pasó con David, el Casa de Dioses? Y ya pude investigar lo que había ocurrido a continuación. Ya no creo que él esté ahí,
Pero en ese momento, digamos, hace 10 años yo estoy ahí metido en la capital, así, del capitalismo Suiza, bancos, ahí en los momentos, ya hace 10 años los bancos también eran otro rollo, era como una imagen de mucho prestigio y de honor casi ahí en Suiza, lo veían como muy, qué chido, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Aplicaste al banco y entraste a trabajar al Entraste, banco. tu carpa que estás asesorando lleva tantos clientes con tantos millones. Entonces como que me vi muy reflejado en él, ¿no? Sí, viste en él una ejemplificación de lo que tú querías hacer. De, mira, este güey que tenía esta vida muy lucrativa, lo abandonó por una búsqueda de personal, de quién es. Exacto, y qué huevos para hacerlo, ¿no? O sea, tú ponle cuánta gente entregaría una Lamborghini para vivir en ese... Sí. No, y cuánto trabajo le habrá costado también. Bueno, no sé, la neta, pero llegar a una posición así, me imagino que ha de ser algo difícil. Sí, Es una pues especialización, una ingeniería muy estudio y todo, ¿no? especializada, ¿no? Claro. Y pues viéndolo a él, tener esa vida simple y estar tan feliz, físicamente súper saludable, radiante y, y nada más teniendo esa función de ir por frutas, prepararlas, tenerlo ahí en el carrito y ver pasar los peregrinos y yo pues yo no me lo podía creer, ¿no? Yo dormía ahí, no nos coterramos más, él dije, descansa, descansa, él se metió luego en, en esta casa abandonada, media semi-construida, ahí creo que él dormía, y yo en la mañana siguiente ya veía, me desperté y ya veía a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, bien, llegando los primeros peregrinos, ¿Y y te dormiste en esa banca? ¿Te sí, levantaste? O sea, ¿a qué horas te dormiste? ¿Cuánto ahí empezaste? donde están los troncos Sí, cortados, que aquí. en aquel momento no estaban cortados aún. O sea, te dormiste ahí, el siguiente día te despertaste, te Y despediste y ya te se fuiste. estaban reuniendo gente aquí porque llama la atención, porque es la única casa y a veces pues él tiene agua, tiene té, Mm. tiene café, la gente se para ahí y pregunta, oye, ¿cuánto te debo, no? O sea, necesito agua porque sí, pero no la voy a agarrar sin pagar, ¿no? Porque al final pues todo en el camino cuesta también. Y no, agarra y pone que todo es gratis, esto también tiene ahí varios mensajes inspiradores.